¿Se escucha bien todo? ¿Sí o más o menos? No, yo escucho bien. A mí no se me corta ahora. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de ultrasonido de tobillo, tendones, ligamentos, pero Aquiles no, porque si no sería muy largo. ¿Ustedes hacen normalmente ecografía de tendones, de tobillo, etcétera? ¿Alguno hecho o no? Hola. No, yo vi hacer a Santi algunos, y a los chicos en las guardias, pero no hice. ¿Y el resto? Sí, yo sí hice varias veces, Willy. Bien, bien. Bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que es el estudio, ¿sí? Primero que nada, para estudiar tendones y ligamentos, acuérdense de hacerlo ahí. O sea, ya sea un poco más lateral, anterior o posterior, pero dejen el pie no apoyado, sino libre para hacer todos estos movimientos maniobras de estrés, flexión, dorsiflexión, flexión plantar, les van a servir mucho. No hagan esto, que normalmente les dicen de hacer esto de apoyar todo el pie, porque pierden todo lo dinámico y todas las maniobras de estrés que tienen que hacer ecográficamente, ¿sí? Y que les van a dar mucha información. Tienen que entender que hay montones de lesiones que van a poder ver desde ligamentos, cápsula articular, patología tendinosa, superficies corticales, y todo eso lo tiene que ir informando porque tiene mucha importancia. La ecografía es más para tendones y a veces para ligamentos. ¿Por qué? Porque con buena placa simple y maniobras de estrés, los traumatólogos ya saben la inestabilidad que tiene el paciente, y aparte porque con ecografía nos comemos toda la patología osteocondral. Entonces, si ustedes le piden una ecografía y ven algo ligamentario y tiene un antecedente traumático, no pueden ver lesiones osteocondrales, pero pueden ver líquido articular. Entonces, si ustedes ven mucho líquido articular con una lesión ligamentaria, directamente le van a pedir una resonancia o le van a sugerir que puede haber daño articular. Y con eso acortan el tiempo, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? No solamente en el agudo, a veces van a venir más para ecografía en los crónicos, sobre todo ligamentarias, porque hay dolores que a pesar del tratamiento quedan y son puntuales, y la ecografía también tiene un rol. Lo importante es que sepan dividir el tobillo en las 4 caras, en la cara anterior, en la lateral, este es el peroné, tibia, este es el ligamento tibio peroneo anterior y el posterior, en una cara medial y una cara posterior, ¿sí? Y acuérdense que junto con tendones y ligamentos hay paquetes vasculonerviosos que tienen también importancia en la sintomatología. En la cara anterior van a tener el tibial anterior, el extensor del hallux, el común de los dedos y después el variable, que es un peroneo tercero que está por acá adelante, pero es una variante anatómica. Y como ligamento que le dije anteriormente, el tibio peroneo anterior y los vasos y nervios tibiales anteriores. Este ligamento mírenlo porque muchos esguinces pasa desapercibido o en la resonancia magnética no hacen cortes altos. El paciente tiene mucha sintomatología y es por lesión de este ligamento tibio peroneo anterior en caso de esguinces. Y si ven ruptura de este ligamento, ojo con la membrana interósea que puede estar dañada un poquito más arriba. Bien, y ese ligamento se puede ver muy bien en ecografía. Esto es solamente para la foto, el pie tiene que estar colgando, pero hacemos una dorsiflexión, ¿sí? Cuando hacemos una dorsiflexión, el astrágalo sube y empuja la mortagia tibio-peronea hacia los laterales, trata de abrirla. Y para que no se abra, entonces tenemos este ligamento que es el tibio peroneo anterior. Entonces, hacemos flexión dorsal, ponemos el transductor, una punta en el peroné, la otra punta la vamos a apoyar, hacemos así, el transductor va a ir apoyado así, ¿sí? Una punta en cada lado, entonces vamos a poder ver el ligamento en tensión, el tibio peroneo anterior. Igual para que se rompa hay que romper otros, antes como el peroneo astragalino anterior que está acá abajo. Bien, ¿cómo es el mecanismo para ver la ruptura del ligamento? Es la caída hacia anterior con torsión y carga, lo que produce que se abra, y van a ver entonces una zona del ligamento vendría por acá, y acá pueden ver la retracción del mismo. Esta es la tibia y este es el peroné, ¿sí? Entonces vemos sin carga la zona de ruptura. A veces es muy irregular y no lo van a ver bien. ¿Qué tienen que hacer? Poner al paciente de pie
que cargue sobre ese lado y van a ver cómo se produce una apertura de esa unión tibio-peroneo anterior. Va a haber una zona de diástasis. Como hay diástasis, se va a meter líquido y van a ver mucho mejor una zona de ruptura. O sea, ante la duda por engrosamiento para ver si es ruptura completa o ruptura parcial del ligamento tibio-peroneo anterior, no solamente la dorsiflexión, sino el estudio con carga, el paciente de pie. Y si ven que hay líquido y asciende, entonces pongan el transductor hacia arriba porque puede haber una ruptura de la membrana interósea que trae toda inestabilidad y va a tener que ser solucionado con cirugía. Entonces, el ligamento anterior es el tibio peroneo. Los tendones anteriores es el tibial anterior, el extensor del hallux y el extensor común de los dedos, ¿sí? Este es el tendón tibial anterior que se va a insertar en la cara interna, como dice acá, en la primer cuña a base del primer metatarsiano. ¿Por qué es importante esta zona de inserción acá? Porque muchas veces va a venir el paciente con diagnóstico de patología del tibial posterior, que se inserta en el escafoides, que estaría acá, un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, si ustedes el estudio de un paciente que viene por tibial posterior, con dolor, le hacen la ecografía y ven normal el tibial posterior y al paciente le duele, nunca se olviden de buscar esto, que es la inserción, este es el tendón, la inserción del tibial anterior, que puede ser la causa de la patología. Y la patología en patología tendinosa es siempre la misma. Si ustedes se fijan, tenemos una pérdida del patrón fibrilar, la presencia de líquido y el aumento en el diámetro anteroposterior, ¿sí? Cualquier tendinopatía hace exactamente lo mismo. Este tipo de patología del tibial anterior lo van a ver con personas que usan o rollers o botas, borcegos muy ajustados en este sector, van a tener tendinopatía, sobre todo calzado o botas que ajusten en esta zona. Y en la zona de inserciones por sobrecarga e impacto. En caso de ruptura, suele, como es una zona expuesta, a golpes, traumas, por ejemplo, se cayó un cuchillo, le pegó justo en el tendón tibial anterior y miren cómo se retrae en forma completa. Este es el borde de la tibia, este es el astrágalo, que sería esta parte de acá y esta parte de acá. Y tienen que ver la zona de ruptura. ¿Cómo se informa esto? Tienen que decir que hay una ruptura completa del tendón tibial anterior, el cabo proximal se encuentra cercano al borde articular distal del astrágalo y después tienen que medir el gap, la distancia del gap de retracción entre una punta y otra del tendón. Esto corre para cualquier ruptura tendinosa, ¿sí? Muy bien. En la cara interna del tobillo, el tendón que más frecuentemente van a ver afectado va a ser el tibial posterior. ¿Se escucha lo que estoy hablando o no? Sí, perfecto. ¿Se ve todo bien? Pues yo no sé si se cortó algo y... No. Así que cada tanto respiren fuerte, entonces yo me voy dando cuenta si estamos bien o no. Entonces tenemos el tendón tibial posterior, que es está sobre el maleolo tibial, este es el borde del maleolo tibial. Después viene este de acá, que es el flexor común de los dedos. El paquete vasculonervioso viene más en profundidad y acá, muy lejos, estaría, en este sector de acá, el flexor del hallux, que tiene comunicación con la articulación subastragalina posterior, con lo cual, si hay líquido en la subastragalina posterior, va a haber líquido en el flexor del hallux. Vamos a este que es el más frecuente. El tibial posterior tiene íntima relación con el maleolo, con la superficie cortical. Cumple una función muy importante en el arco del pie, ¿sí? Mantener el arco del pie. Y está rodeado por una estructura que se llama retinaculum, que tenemos la aponeurosis superficial, produce un túnel fibro óseo en este sector que formaría la contención del tendón. Puede haber tendinopatías o puede haber lesiones del retináculum, lo cual llevaría inestabilidades o entesopatías en la unión retinacular con el hueso del maleolo tibial. Y lo podemos ver en vista axial o en vista longitudinal. Por esta superficie pasa el tendón tibial posterior, pasaría acá. Este es el tendón tibial posterior visto a lo largo. Este es
el maleolo de la tibia, esta es la superficie del astrágalo, y acá van las fibras de un ligamento, que es el ligamento deltoideo, que está en la cara interna, lo vamos a ver en detalle, pero si fijan tiene una porción profunda y una porción superficial, que esto tiene importancia en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces ven que el tibial posterior es íntimamente relacionado con el maleolo, después se va a insertar al escafoides, y en su trayecto está por encima del ligamento deltoideo que está en ese sector. Y acá pueden ver muy frecuentemente, esta imagen, que es un trayecto lineal que le ponen Power Color y es un vaso nutricio, que va desde la parte profunda del tibial posterior hacia la parte del astrágalo, sobre las fibras del ligamento deltoideo. ¿Por qué es importante este pequeño vaso que lo encuentran siempre? Porque puede parecer, si no le ponen Power, una ruptura del haz profundo del ligamento deltoideo, y si tiene una ruptura del haz profundo del ligamento deltoideo, entonces tiene clínica de inestabilidad y es muy importante. Entonces, acuérdense de estudiarlo siempre con Power Color. Este ligamento, como les dije, el deltoideo tiene como 5 fascículos, no tienen que saberlos todos, no tiene importancia, lo importante es que hay un haz superficial y un haz profundo, y uno tiene importancia en la inestabilidad del margen interno y el profundo en la parte rotacional en caso de esguince. Y acá abajo vemos este ligamento que es el calcáneo escafoideo o ligamento spring, que tiene relación en el arco plantar. Si yo corto esto, que es el spring, el astrágalo, que está acá, se va a caer directamente, ¿sí? Va a caer. Entonces, el spring ligament, o el calcáneo escafoideo, es un ligamento que tiene mucha importancia en el arco del pie. ¿Y quién estaba por encima de estos ligamentos? El tendón tibial posterior. ¿Y qué tiene importancia el tibial posterior? En mantener el arco del pie, ¿sí? Entonces, estos dos, el spring y el tibial posterior, tienen gran importancia en mantener el arco plantar. Para ver el ligamento deltoideo, como tiene unas haces anteriores, medios, posteriores, tenemos que poner con técnica la visualización por partes, ¿sí? Acá vemos una visualización del haz más posterior y el haz profundo. Este es el maleolo, este es el astrágalo y este es el haz profundo del ligamento deltoideo. Si vamos para adelante, va apareciendo este que es el haz superficial del ligamento deltoideo, que va aparte del sustentaculum tali, que está en este sector, y más anteriormente vemos ya el ligamento deltoideo en su faz profunda y superficial, y el borde del astrágalo con el maleolo medial, ¿sí? Y para ver lo que les dije antes, el haz profundo y superficial, vamos a tener que el haz profundo tiene una zona de anisotropía. Lo que hacemos es poner una cuña de gel, horizontalizamos las fibras y vemos perfectamente bien el maleolo, estaría acá, y el astrágalo estaría en este sector, y estos son los haces del ligamento deltoideo. También lo tenemos que ver en posición neutra, las fibras van a estar todas torcidas, pero si hacemos una eversión del pie, hacemos como si estuviera esguinzando hacia afuera, entonces vamos a tener tirantes estas fibras, las vamos a poder estudiar. Entonces lo que les decía, por eso tiene que estar la posición del tobillo no apoyado, sino que les dé libertad de movimiento. Y esto es para que vean que con microbobina los dos sectores que estamos viendo, el ligamento deltoideo y el haz profundo, el ligamento deltoideo y la superficial, y al lado el tendón tibial posterior y después el flexor común de los dedos. Todos estos en cara interna, y lo mismo vemos acá, el maleolo, el haz profundo, parte de la superficial, y los tendones estarían por este lado. ¿Sí? Ahí está esta parte ligamentaria que podemos ver bien en ecografía. Y si se fijan bien, veo la piel porque acá lo que puse es una cuña, como les dije, una cuña de gel, para poder horizontalizar las fibras. Bien, ¿y esto para qué sirve? Para ver los casos de ruptura e inestabilidad. Los pacientes con inestabilidad aguda se suelen estudiar con clínica, radiografía y a veces con resonancia magnética para ver lesiones osteocondrales. En cambio, la inestabilidad
el dolor por inestabilidad crónica muchas veces va a caer en la ecografía, que corresponde al 10 o 20% de los pacientes, ¿sí? Y puede ser la sensación del paciente que está inestable, eso en el hombro, el tobillo, en todos lados, es una sensación, no se le salió el tobillo del lugar, pero lo siente inestable. Y la mecánica, cuando ya tenemos subluxaciones, lesiones osteocondrales, osteofitos, líquidos, sinovitis, eso ya tenemos como no una sensación solamente, sino ya cambios morfológicos. Muy bien. Y todo esto está relacionado con sobrecargas, que pueden ser de ligamentos y ser de tendones. Para repasar un poquito lo que es la tendinopatía, tienen que acordarse que hay distintos tipos, la tenosinovitis, vamos a tener la irritación del tendón, la producción de líquido por esa vaina sinovial que recubre los tendones, y un aumento en el tamaño, pérdida de patrón fibrilar, rupturas parciales, degeneraciones mucoides, etc. ¿Sí? Acuérdense que el tendón no recibe vascularización interna, no tiene vascularización propia, sino que recibe nutrientes de la periferia. Entonces, cuando yo veo una zona de ruptura o de degeneración con vasos, quiere decir que hay un fenómeno de intento de reparación. Al mismo tiempo existe una vaina en algunos tendones y una cápsula fibrilar en otros lados que se puede estenosar por procesos inflamatorios, ¿sí? Y que si yo vea una tendinopatía, por ejemplo, en un tibial posterior, no siempre es mecánico por un pie plano. Acuérdense que una artritis reumatoidea, uno de los lugares que más ataca es el tibial posterior. Entonces tenemos que estar atentos si hay entesopatías o si hay otros procesos inflamatorios asociados a la tendinopatía del tibial posterior, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ver las tendinopatías? Siempre se ven igual. ¿Sí? Al principio el tendón tiene un patrón fibrilar normal. Puede tener o no vaina, puede tener un poco de líquido alrededor, en una tercera parte o 2/3 partes puede tener líquido, no es normal que rodee el líquido en forma completa un tendón, eso ya nos habla de un proceso inflamatorio periférico. Y la morfología es ovalada. Después tenemos un primer cambio, que es el aumento del diámetro anteroposterior, y el tendón se ve redondeado, con fibras y patrón fibrilar respetado. Después ya empezamos a perder el patrón fibrilar, porque empiezan cambios degenerativos mucoides, y con enzimas que son colagenasas se empieza a romper el colágeno, y aparecen o rupturas parciales que se llenan de líquido, por ejemplo acá, o cambios degenerativos mucoides, como vamos acá. También aparecen vascularización periférica, aparecen vasos de neoangiogénesis, con los vasos van nervios, con lo cual empieza la sintomatología y el dolor, y después la debilidad y rupturas completas, donde el tendón se retrae, pierde la nutrición a partir de vasos, y a partir de los 15 días el tendón ya tiene muchos cambios y ya no es viable para la reparación mayormente. Esto lo muestro siempre. Esto es un tendón en vista axial. Esta línea que ven acá, ¿la ven? Sí, sí, se ve, Willy. Sí, se ve perfecto. Bien, y acá hay líquido también, entonces lo que uno analiza con esto es, bueno, tengo un aumento del diámetro anteroposterior, ¿sí? Está redondo, no está ovalado. Tengo acá un engrosamiento sinovial. Tengo todas estas porquerías que vienen por acá y que se continúan con la pared, o sea que tengo bastante zona de hipertrofia sinovial. Ya esto no es agudo, esto ya es crónico, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si tengo un aumento en el diámetro anteroposterior, entonces este es un proceso crónico que se reagudizó, ¿sí? Este es el tibial posterior y este es el ligamento Spring, que si tiene más de 6 milímetros en esta vista, más de 6, es porque está engrosado. Toda la función del arco del pie, del arco plantar, que no puede cubrir el tibial posterior, ahora lo está agarrando el ligamento calcáneo escafoideo y está engrosado. Entonces tengo todas estas cosas y tengo que ver si esto es una ruptura o no. Si es una ruptura, va a cirugía. Si no es una ruptura, no va a cirugía. Lo que hago entonces es el Doppler color y puedo ver perfectamente bien cómo la línea negra que tenía en el medio no era una ruptura tipo split, sino que era una zona de vascularización, de neoangiogénesis que vino de la periferia para intentar reparar esta zona que no hay ruptura porque tengo todos estos puntitos en el medio, sino que es degeneración. Perdí esto, el patrón fibrilar, y lo que tengo es hipertrofia sinovial. ¿Sí?
Con esto hago la clasificación y estoy seguro de que no hay una zona de ruptura, por lo tanto no es un tratamiento quirúrgico. Y acá algo que podemos hacer a veces es, como sé que tiene una vaina tendinosa, cualquier tendón, y contenido líquido, cierro esa vaina, aprieto un poquito de lado a lado, mando el líquido al medio y lo uso como método de contraste, después hago compresión, para poder ver, como ven acá, le mandé el líquido, aprieto y sé que esto no es tendón y que el tendón se encuentra limitado acá, y si hubiera una ruptura superficial, el líquido se mete y hago el diagnóstico de ruptura parcial y por lo tanto cirugía. Acá pueden ver el tendón tibial posterior, que es el que estábamos viendo ya en la zona de inserción. Como se inserta en el escafoides y se abren las fibras en forma de abanico, no se asusten cuando ven esto y no piensen que es una tendinopatía porque no veo el patrón fibrilar. Acá lo que tengo es una apertura muy grande y mucha anisotropía. Entonces, todas las inserciones del tibial posterior a nivel distal van a tener esta imagen, pero va a ser pareja y en vista axial lo voy a poder ver muy bien. Vean cómo viene el tibial posterior por acá, pasa por encima del ligamento deltoideo, por encima del ligamento spring, abajo, calcáneo escafoideo, y después se inserta en el tibial posterior. El dolor puede ser a nivel retromaleolar o inframaleolar, cuando está sosteniendo el arco del pie, o puede ser también un dolor insercional. Podemos ver la zona del tibial posterior está rodeado por un sistema retinacular que se inserta, ¿sí? Esta aponeurosis superficial rodea el tibial posterior parcialmente, al flexor común de los dedos, paquete vasculonervioso tibial posterior y el flexor del hallux. Miren cómo hay una fascia superficial que manda tabiques y estos tabiques hacen que se fije todo y los tendones se mantengan en su lugar. ¿Hay algo en esta imagen que les llame la atención? Yo les voy a dibujar acá. Esto es el pluma. Bien, este es el tibial posterior en vista axial. Este es el maléolo. Lo embujo por debajo del maléolo tibial. ¿Hay algo que les llame la atención? La extensión ahí del retináculo no está media engrosada ahí. No sé, se ve medio oscura la imagen, pero. Sí, tal cual es eso. Si ustedes se fijan bien, acá el retináculum, en este sector, está engrosado, y la cortical está todo irregular acá, ¿sí? Todo irregular. O sea que esto, y el tendón, el diámetro anteroposterior también está aumentado de tamaño. Pero el problema mayor es acá, la zona retinacular. Es una entesopatía de esto, ¿sí? De esto de acá. El problema principal del paciente es que tiene una zona de entesopatía en el retinaculum que mantiene el tibial posterior en su lugar. Entonces, entonces lo que lleva a esto es una inestabilidad. Hubo una tracción del tendón para salirse de su lugar, se rompió parcialmente el retinaculum y ahora se reparó. Pero esto produce que cada vez que el paciente camina o carga la zona del arco plantar, entonces se produce una sobrecarga y una microinestabilidad de este tendón tibial posterior y por lo tanto dolor. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ¿parece que está muy oscuro o se ve? ¿Se ve? Hola. Sí, yo lo veo, yo lo veo. Bien, este es el maléolo, y acá esto se ve negro por anisotropía, pero con un poco de carga y con flexión, lo que tengo es que el tendón se subluxa sobre la zona retinacular afectada, ¿sí? Entonces ya no le hablo de una tendinopatía y una entesis, hablo de una ruptura parcial con subluxación, porque le hice maniobras de estrés. Por eso es tan importante en la técnica dejar libre cualquier estructura, no tobillo, cualquier lado, para realizar maniobras de estrés ante el cambio morfológico. Entonces ustedes le dicen que es un cambio morfológico que es agudo, con el Power Doppler van a ver que tiene vascularización en ese lugar, y con maniobras de estrés que se asocia a una ruptura con una subluxación, lo cual hablaría de inestabilidad, con lo cual eso hay que resolverlo quirúrgicamente, ¿sí? O por lo menos inmovilizarlo para un tiempo a ver si pega y aguanta. Y acá, este
es lo que se ve, ¿no? La zona de engrosamiento, una avulsión parcial cortical, este debe ser otro caso, y el tendón tibial posterior. Puede haber no solamente engrosamiento, sino avulsiones corticales que son difíciles de ver en radiografía e incluso en resonancia magnética. El otro punto... Y en este caso, Guille, te hago una sí. consulta. En este caso, el ligamento de sprint también estaría afectado de forma secundaria porque el tibial posterior está sobrecargado. No, porque esta es una sobrecarga, como tenés a lo largo, acá, como vos tenés la imagen, depende, si vos tuviste un esguince y tenés que, en ese esguince el que pegó el tirón es este, vos todavía tenés un buen arco plantar, tu problema no está en el arco plantar, está acá. Entonces esto te va a bailar para un lado y se te va a subluxar y el dolor va a estar acá. Mientras que si vos ya tenés un defecto más crónico del tibial posterior y el ligamento que está acá, el calcáneo escafoideo spring, los tenés más elongado porque tiene una tendinopatía tibial posterior crónica y se te vence, ahí sí el problema va a estar acá, porque al reventar el ligamento, el único que te aguanta el astrágalo, que tira siempre para abajo, es el tibial posterior. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Entonces, Gracias, Guille. los dos trabajan en conjunto, pero la patología te habla, por ejemplo, acá va a ser más traumático, agudo, acá va a ser más traumático, crónico. Y la inserción va a depender más de variante anatómica que va a ser por sobrecarga crónica también, pero no por una tendinopatía tipo artritis reumatoidea de un tibial posterior o un arco plantar. Acá lo que tenemos que es como el escafoides, el tendón tibial posterior se inserta en el escafoides, pueden ver pequeñas calcificaciones, esta calcificación se llama es un os, como el os peróneo, como el os navicular, que es este, que es un os escafoideo navicular tipo 1, normalmente no van a haber mucha patología. Si tienen dudas, pongan Power Color para detectar vasos y procesos inflamatorios. Aprieten con el transductor para ver si les duele ahí. Pero el que les va a joder va a ser el tipo 2, ¿sí? Que es una sincondrosis, que es un gran os muy grande, con el tendón tibial posterior que viene a insertarse y tiene esta zona de irregularidad. Este es típico del paciente que salió a correr, ¿sí? El otro fue un esguince, el primero fue un esguince, el otro es un problema plantar crónico. Y este es el que empezó a correr y aumentó la cantidad de tiempo que corre. Y lo que tenés es una sincondrosis que era estable, una sincondrosis es una especie de unión con una zona de fibrocartílago no articulada, no se tiene que mover. Y lo que pasa es, estas son las fibras del tibial posterior que se insertan y esto es este cachito de acá, es este cachito de acá, ¿sí? Y lo que tiene cuando empieza a tirar, afecta la zona de unión, la zona más débil, y esto se empieza a producir un proceso inflamatorio que se ve con Power Doppler como un área de vascularización en coincidencia con la sincondrosis y con dolor. Y en resonancia magnética lo que van a ver es el edema óseo en la zona de esa pseudoarticulación, ¿sí? Van a ver sobre el escafoides y el os navicular que está acá, un área de edema. Entonces eso es por sobrecarga en relación a una variante anatómica que la van a poder ver normal y asintomática en montones de pacientes. Y cuando no tienen una patología de una variante anatómica, como era el caso anterior, pero tienen una tendinopatía insercional, dígame qué les llama la atención de este tendón tibial posterior que viene por acá a insertarse en el escafoides. ¿Qué ven? Me parece que tiene como una alteración del patrón de las fibras, ¿no? Perfecto. ¿En más o en menos? ¿Está más ancho o está más finito? No, me parece que está más ancho. Bien, ¿y eso qué te quiere decir? Y yo imaginaría que tiene una alteración del tendón en forma traumática, digamos crónica, más crónica, me imagino. Si es crónica, porque está aumentado en espesor. Para que tenga el cambio tiene que ser, para que tenga el cambio, o sea, la irregularidad, tuvo que tener un poco de tiempo para remodelar esto. No para arrancar un pedazo, pero sí una remodelación, sí. Bien. Entonces, esto podés hablar de algo más crónico, bien. Ahora, díganme a quién le parece
qué cosas tiene de crónico y qué cosas tiene de agudo. Pueden hablar todos, ¿eh? Y la vascularización habla de que es algo agudo, sea crónico reagudizado o agudo per se. Esa es la palabra exacta. Esto es algo crónico, ¿por qué? Porque como dice Marta, obviamente tiene una zona de irregularidad que no tiene un gran edema como que arrancó y tiene una periostitis, pero sí asociado a eso hay patrón fibrilar normal acá, pero todo un área de engrosamiento acá, todo en este sector. Si yo proyecto el tendón, aunque sea como abanico medio abierto, acá tengo una loma de burro, lo cual me habla de un proceso agudo, ¿sí? Con la vascularización, el aumento de volumen, me habla de un proceso agudo, ¿sí? O por lo menos subagudo, pero un proceso activo, en lo degenerativo y en lo inflamatorio. Ahora, acá tengo mucha vascularización, ¿en dónde? En la zona de la entesis. No tengo un os navicular como en la anterior. Y entonces, ¿qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar si estas irregularidades son zonas de erosión. Y si le pongo el power, no me tengo que conformar con ver el power color, tengo que ver esto. ¿Sí? Esto de acá. Si yo tengo vasos que se meten dentro del hueso en la entesis, que se meten en erosiones, ¿sí? Entonces me está hablando de qué. ¿Qué diferencia hay entre una vascularización de un tendón en la entesis y una vascularización de vasos que se meten dentro del hueso en una entesis? Y más en un tibial posterior. ¿Alguien sabe o no? Hola. O sea, la respuesta es sí o no, no hay problema, yo después lo digo. No, yo no sé. Bien, perfecto. Bien, ¿cómo? Estamos pensando. Bien. Acuérdense que el tibial posterior es también target de las enfermedades reumáticas. Y las enfermedades reumáticas pueden comenzar con entesopatías, ¿sí? ¿Cómo diferencio una enfermedad reumática de una no reumática en una patología del tendón tibial posterior? Con el power y la visualización de erosiones. Si ustedes ven erosiones en cualquier tendón, una entesopatía con vasos que se meten en la entesis, entonces es una entesopatía producto de una enfermedad autoinmune, mayormente una enfermedad reumática, etc. Ya lo van a ver en el Aquiles o en el tibial posterior. Si la zona de vascularización es predominantemente en el tendón, pero no tiene injerencias sobre la entesis, de la entesis para adentro, entonces es más que nada por una tendinopatía por sobrecarga, aguda, crónica, reagudización, etc. Entonces el Power Color no solamente les va a decir si hay actividad o no hay actividad, sino que los puede ayudar en pensar si esa actividad es de una enfermedad reumática, con lo cual ustedes van a decir, miren, acá veo erosiones, aquí veo vasos que se meten en la entesis, hagan un laboratorio, porque como diagnóstico diferencial es una enfermedad reumática, ¿sí? Y eso le ahorra mucho tiempo al paciente y tratamientos que no van, ¿sí? Pues le van a dar inmovilizaciones que no van a funcionar. Entonces, no solamente estudiar si hay engrosamiento, si hay pérdidas, si no hay pérdidas, si hay vasos o no hay vasos, sino las características y la ubicación de esos vasos. Todo eso tiene que estar en el informe, por eso yo siempre insisto que los tendones se evalúan con Doppler. Todos los tendones hay que evaluarlos con Doppler. Y si se fijan acá, haciendo un poco de tensión y relajación, pueden ver cómo aparte hay ruptura de fibras. ¿Sí? Vean estas fibras que están rotas y siguen por acá. Veo patrón fibrilar degenerado y veo esto, que son fibras rotas del tendón. Y otra cosa que tengo que decir es el porcentaje de tendón más o menos que está roto. Yo casi nunca lo hago, pero es una buena praxis. Sepan acá que aproximadamente, si lo ven en axial, van a ver un 30 o un 20% del tendón roto, porque un tendón más de 50% roto ya no es viable mecánicamente. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, ¿No? perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, yo no. Bien, y esto es lo importante de todo esto, que yo siempre repito lo mismo, que lo importante es tener una utilidad práctica. Si no tiene una utilidad práctica no tiene mucho sentido. Es que si ustedes agarran una ruptura parcial o completa funcional, o una ruptura completa de un tendón tibial posterior, entonces el tratamiento es quirúrgico. Mientras que si hablan de tendinopatía,
degeneración, etc. Entonces, como mucho hay una limpieza de la sinovial y un tratamiento conservador. Bien. Cara lateral. En la cara lateral, ¿quiénes están? Anatómicamente, ¿qué buscan ahí? ¿A los peroneos? Los tendones peroneos, bien. ¿Y qué ligamentos? Los peroneos astragalinos anterior, medio y posterior. El anterior lo ves del anterior, como dijiste, pero bueno, el medio. ¿Hay peroneo astragalino posterior? Mirá vos. Los que se ven normalmente del peroneo astragalino anterior con los dos haces, que ahora se le está dando bastante pelota por el tema de inestabilidad, y el peroneo calcáneo, ¿sí? Que está... Pero no discuto con anatomistas yo, así que me remito a lo que sé. Los tendones peroneos y el ligamento peroneo calcáneo son las tres estructuras que van a mirar sobre el borde lateral. El estudio lo mismo, eso solamente para mostrar la foto de cómo tiene que estar el pie. ¿Sí? Dense cuenta que lo que yo hago es elongar, este es el mecanismo de esguince, ¿sí? Yo elongo un poco el ligamento, lo pongo tenso, y acá veo muy bien, este es el ligamento peroneo astragalino anterior, y esto es el borde articular. Si se fijan acá, tiene una banda más superior y una banda más inferior. Acá existe un espacio, y esto es lo que a veces en resonancia uno informa como que el ligamento está roto, y lo que pasa es que tengo esta separación entre las dos bandas, ¿sí? Acá vemos en ecografía lo mismo, y esto de acá es líquido articular, y esta es la superficie del astrágalo y la articulación en la región de la mortaja tibio-astragalina. Entonces tenemos el ligamento primero peroneo astragalino anterior, este es el del esguince clásico, se esguinzó, tiene un esguince externo, y el que primero se rompe es esto, con inmovilización, etcétera, termina andando muy bien, pero a veces se acompaña de otras patologías. Es bastante frecuente, miren, 20-25% de lesiones deportivas está por esguince de tobillo, tiene buen pronóstico con tratamiento conservador, así que casi siempre no lo vemos, salvo que termine en inestabilidad crónica y dolor crónico en la zona. Pero hay dos puntos que hay que estudiar. En el esguince lo que tengo es una elongación del lado externo y una ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior, y es como todo, yo separo el margen del peroné del astrágalo y muerdo el haz profundo del ligamento deltoideo. Entonces lo que puede hacer, ven, elongo el lado de afuera, muerdo el lado de adentro. Entonces puede ser que el paciente por un esguince lateral, un esguince externo, venga a las 3 semanas por dolor interno, y lo que tengo que buscar es rupturas parciales del haz profundo del ligamento deltoideo o sinovitis, que después quedan acá y producen inflamación y dolor del lado interno. Lo que veo en ecografía, en los casos leves, es primero un engrosamiento leve del ligamento, con la presencia de líquido, pérdida parcial del patrón fibrilar. Después, una ruptura parcial. Miren que acá tengo fibras, pero acá tengo una ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior. Y si no, ya una ruptura completa, donde en tensión veo las fibras que están deflecadas y no hay tensión, como si fuera una bandera flameando, ¿sí? Este es el astrágalo, este es el peroné, esto es el peroné astragalino anterior, y cuando yo hago compresión, esto se va a mover de un lado para el otro. Se estudia en tensión y compresión con el transductor. Muy bien, y la otra estructura que está al lado, o que está cercana y que tengo que estudiar, aparte del peroneo astragalino anterior, son los tendones peroneos, que son dos. Es el peroneo corto, que se inserta acá, como pueden ver, en la base del quinto metatarsiano, y el peroneo largo, que pega la vuelta por el canal cuboides, que lo vamos a ver ahora. Acá el peroneo corto tiene mucha lesión en la región retromalleolar y se relaciona a veces en la zona de inserción con fracturas por estrés de la base del quinto. Mientras que el peroneo largo va por el canal del cuboides, por eso tengo anisotropía, pega la curva, se hace plantar y va hasta la base del primer metatarsiano y las primeras cuñas. Yo lo puedo seguir ahí, en vista longitudinal, y después pongo en vista axial, y voy a ver esto, el tendón peroneo largo sobre la superficie del cuboides. En este sector, como una zona expuesta a plantar, puede haber tendinopatía, bursitis y dolor plantar producto del impacto del cuboides
con el tendón peroneo largo, ¿sí? Dolores plantares no son solamente fascitis plantares, sino que a veces puede ser el tendón peroneo largo en el canal cuboideo. Y acá podemos ver la morfología de la zona retinacular con una microbobina. Vemos el retinaculum y la poneurosis superficial, la inserción en el malleolo peroneo y el tendón peroneo largo, redondo, el tendón peroneo corto en contacto con el hueso, ¿sí? Uno es redondito y el otro es más en forma de C o más plano, y el peroneo corto está en contacto con la cortical del hueso. Acá vemos malleolo, corto y largo. Y lo que hace esto, que la dinámica de los dos tendones hace que cualquier impacto que viene de afuera hacia adentro hace que el que sufra primero va a ser el peroneo corto porque golpea sobre el hueso. Y esta es la vista longitudinal del peroneo corto y del peroneo largo. Los dos están envueltos por una vaina en común y después se separan a nivel distal. Y en la parte distal tengo este otro ligamento que es el peroneo calcáneo, que es una hamaca, si ustedes se fijan, es una hamaca que se encuentran depositados el peroneo corto y el largo. Si la rompiera, el líquido de la articulación subastragalina posterior pasaría directamente a la vaina tendinosa de los peroneos. Estos son estudios con microbobina, y acá pueden ver, ¿se ve bien? ¿Están despiertos o ya no? Sí, se ve muy bien. Bien, este es el malleolo peroneo, este es el peroneo largo y el peroneo corto. Y fíjense cómo el impacto del peroneo largo ya empezó a darle al corto y está todo deflecado, irregular, el retináculum está todo engrosado, y en la ecografía veo mucho líquido, engrosamiento sinovial, y ahora el peroneo corto es muy grande, ya se lo elongó mucho y tiene una forma de C muy amplia. Antes tiene una forma ovalada, pero cuando al corto lo ven con una forma de C tan grande, es por una tendinopatía y cambios degenerativos y tal vez rupturas parciales. Ahora, con el impacto, primero el peroneo corto toma la forma de C, después se empieza a afinar y posteriormente termina apareciendo una ruptura en split, como la del tibial posterior, y se divide en dos bandas, una más superficial o anterior y una más profunda. Y ahora el peroneo largo, que no tiene a quién pegarle, empieza a golpear contra el malleolo y también se empieza a degenerar y a sufrir. Este es un estudio que a veces, como en esta resonancia, es muy difícil de ver. Yo lo veo en forma estática y voy a ver el peroneo corto, engrosado en forma de C, y el peroneo largo bien redondo y un gran proceso inflamatorio con edema sinovial y aumento en la señal en la resonancia magnética. Está afinado, pero ¿está roto o no? ¿Por qué es importante saber si está roto o no? Que no lo pegan. ¿Eh? ¿Por qué? Por la conducta. ¿Qué sería? Y si está roto lo operan y si no, no. Bien, si es una ruptura tipo split, se opera. Porque si yo tengo una ruptura de un tendón de un 10%, ¿se opera? No. ¿A partir de cuánto, normalmente, cuánto se opera? No sé. Díganme alguno. O sea, por lo que 50. dijiste recién. 50. ¿Sí? Cuando tienen una ruptura de... Hay dos tipos de ruptura, o varios tipos de ruptura, pero una cosa es una ruptura por delaminación, como si agarran una hoja de papel, la abren al medio. ¿Sí? Ese es un tipo de ruptura que normalmente me puede generar inestabilidad de esos dos pedazos de papel que me quedaron ahí. La inestabilidad de esos dos pedazos me trae mucha inflamación y mucho dolor, y entonces, a pesar de no ser una ruptura del 50%, lo voy a tener que solucionar. ¿Ok? Ahora, cuando ya tengo una ruptura de partes del tendón, si yo voy comiendo el tendón, va a ser importante desde el punto de vista funcional cuando me comí el 50%, porque ahí ya no va a aguantar el peso ese tendón y me conviene, y va a perder parte de su vascularización y voy a atrofiar el músculo. Entonces lo que me conviene es romperlo en forma completa y reinsertarlo o repararlo con otra cosa. Este tipo de ruptura, que es tipo split, es de difícil visualización en resonancia magnética. Si ustedes ven acá, se ven las dos bandas, o sea, se ve un tendón corto, muy grande en forma de C, ¿lo ven o no? Esta forma de C, así. Sí. ¿Se ve o no? Bien. Sí. Y por dentro otro tendón, que es el largo, que está metido, es como si la C está envolviendo. Yo le hago las maniobras de
eversión y tensión, y veo cómo este tendón largo rompe o se mete entre las dos bandas del tendón corto. Y esta es una maniobra, esta es una lesión tipo split longitudinal que hay que ser operada. Y que si yo no veo estas maniobras, en la resonancia y en ecografía común pasan desapercibidas. Y esto a veces se acompaña de un chasquido, y el paciente viene porque le dice que siente un chasquido cuando camina acompañado de mucho dolor. Y eso es una ruptura longitudinal y el resalto del tendón peroneo largo sobre las dos bandas rotas del peroneo corto. Y el diferencial de ese chasquido es este, donde veo un resalto, este es el corto y este es el largo, y en movimientos hay un resalto como si se superpusiera uno sobre otro. ¿Ven que hace como un tac? ¿Ese tendón se ve o no? ¿Como baila uno encima del otro? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, ¿eso por qué es? Yo les dije que los dos tenían una vaina en común, sinovial, que después se separaba porque uno iba al maleolo peroneo y otro iba para abajo, al canal del cuboides. A veces queda un tabique en el medio y ese tabique hace que con los movimientos se produzca ese resalto. Entonces, un resalto en el borde externo puede ser un split, pero también puede ser un tabique. ¿Cómo lo hago? Morfología y dinámica. Siempre es lo mismo. Bien. Y acá pueden ver lo mismo que hemos visto en el tibial posterior, que el sistema retinacular se rompía. En los esguinces fuertes lo que tengo que hacer es pequeños movimientos de eversión y constatar que los tendones peroneos se mantienen en su lugar retromalleolar, porque si no lo que yo voy a ver es la ruptura del retinaculum y la salida del maleolo que ahí se volvió a meter, ¿sí? Lo puedo meter y sacar del sector retromalleolar porque por aquí hay una ruptura del retinaculum, la presencia de líquido me habla de que es algo agudo, esa es la zona retinacular, y con movimientos logro la luxación dinámica. Cada vez que el tendón sale y entra, miren cómo esta parte del hueso va a impactar y va a empezar a producir una inflamación y posteriormente una ruptura. Por eso hay que solucionarlo y clínicamente veo cómo está el tendón, en este caso el peroneo corto, por encima del reborde malleolar. El diagnóstico es clínico, el traumatólogo lo sabe, lo que quiere saber es el grado de daño y el grado de ruptura retinacular. Bien, y en la profundidad el peroneo calcáneo es este, va desde el peroné hasta la parte posterior, el tubérculo del calcáneo en la parte posterior, y por debajo de él está la articulación subastragalina posterior. ¿Quiénes pasan por ahí? ¿Quiénes están apoyados? ¿Quiénes son estos dos tendones que están por encima del ligamento peroneo calcáneo? ¿Quién me lo dice? Hola. Son los ¿Qué? peroneos. Exactamente. No hay otra cosa. Hablamos que están los tendones peroneos, van por el borde externo. No hay otros dos tendones. Acá está el peroneo corto, perdón, el peroneo corto, el peroneo largo, y acá como si fuera una hamaca, así, y así, como si fuera una hamaca, están los dos tendones, el corto y el largo, perdón, al revés, el corto y el largo, descansando sobre este ligamento. Y acá está la articulación subastragalina posterior, o sea que si yo rompo el ligamento peroneo, acá, peroneo calcáneo, el líquido va a subir por acá y me va a inundar todo este sector. ¿Se entiende eso? Esto sería pasaje. Si yo rompo acá, rompo, el líquido pasa y me inunda este sector. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y acá vemos el maleolo peroneo, los ligamentos peroneo, calcáneo y los tendones, el peroneo corto y el peroneo largo. Y acá la articulación subastragalina posterior. De nuevo, ruptura del ligamento completa hace que el líquido venga por acá e inunde toda la zona que tengo en este sector. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bien. Y esto es lo que pasa en caso de ruptura. Tengo una ruptura del ligamento peroneo calcáneo, el peroneo corto, el peroneo largo, y acá están los dos tendones, uno
y otro, y esto negro de acá es el líquido, que viene por acá y viene por acá, y el líquido que viene por acá y viene por acá, ¿sí? Pasó el líquido y rodeó los tendones, y no veo el patrón fibrilar. Este es el patrón fibrilar del peroneo calcáneo. Acá lo veo, línea, línea, línea. Acá no. Entonces tiene una zona de interrupción completa, en este caso una zona de interrupción parcial con engrosamiento. ¿Por qué? Porque acá veo pequeñas líneas. Si veo líneas, entonces el ligamento todavía está, ¿sí? Hay muchas asociaciones a las inestabilidades ligamentarias. Lo que yo puedo ver es la patología de los tendones peroneos, los pinzamientos anterolaterales que lo veo con maniobras, pero las lesiones astragalinas, los cuerpos libres, cambios degenerativos en la articulación, no es algo que yo pueda ver en ecografía. Lo único que puedo hacer es orientar en caso de la presencia de líquido, es decir, estudien también la articulación, porque veo líquido acá y veo patología ligamentaria y tendinosa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que es ligamentos y tendones menos Aquiles, porque si no sería muy largo. ¿Algunas dudas tienen? ¿Alguna pregunta? No, chau. No, perfecto. Gracias, Guille. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es el tendón que se afecta más frecuentemente en cara interna? Yo que te contesto, pero si querés, dejamos participar a otro. Yo diría que sí. A ver, acá tengo todo. Tenemos Martina, Cristian, Martín, María. Vamos por orden. Empiecen por orden y me dicen. ¿Cuál es el tendón que se afecta más frecuentemente en cara interna? Martina. ¿Está Martina Fernández o no está? Que diga sí o no. No está, dejó prendido y se fue. Bien. ¿Cristian? No, yo no lo sé. Bien. ¿Quién más? Bien, ¿cuál es el tendón que se afecta más frecuentemente en cara anterior? Che, no sean chantas, son 3 tendones, tiren uno. No, ay, se vayan a la concha de su madre, boludo. Son 3, Sí, tiren uno. la próxima clase, de posibilidades. aparte lo nombré ¿cuánto? ¿1000 veces? 1001 me parece. Bien. Entonces, la próxima vez que quieran clase, voy a estar regando las plantas en casa. Cara interior, ¿cuál es el tendón que se afecta más frecuentemente? El único que les nombré. Bien. Borde lateral. Borde lateral. ¿Cuál es el ligamento que más frecuente se afecta en esguinces laterales? Peroneo trabalino. Anterior. Muy bien. 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 Juegue. Bueno, muy bien. Así vino Juana, que quiere contestar también. ¿Qué? Quiere contestar Juana, ya que estos no contestan. Déjate joder. Está todo muy lindo, todo muy rico, y damos por terminado la clase. ¿Sí? Muy bien. Tengo, no sé si hay no sé si está en archivo de enseñanzas, pero yo vi una rotura aguda del tibial anterior que la vi con vos en su momento. Te digo por si te interesa para la clase, porque la que tenés es traumática por corte. Dale. Después si querés te lo paso. Pásamela y la pongo, sí. Así que bueno, y bueno, en las próximas clases me parece que vamos a tener que hacer un formato distinto. Este formato no sirve porque el 99% no presta atención, se duerme o no le interesa, entonces este formato de clase no sirve. ¿Ok? Willy. Muy bien. Nos vemos. Adiós, buen día. Muchas gracias. Chao. Nada.